Muy buenas noches, mi nombre es Jonathan Galvis Durango y estamos en el curso de farmacotecnia en donde nuestra tutora Claudia Elena González Cárdenas es la que nos guía. Soy del grupo 41 de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Hoy vamos a hablar sobre la fase 2 fundamentación. Nos presenta un cuestionario que resolvimos y vamos a hablar sobre algunos conceptos para que en el video, que no debe ser mayor a 8 minutos, podamos hablar sobre estos conceptos y desarrollar un problema. Empecemos que nos pregunta qué es una preparación magistral y es el medicamento destinado a un paciente individual, ojo, para un solo paciente específico, preparado por un farmacéutico o un químico farmacéutico o bajo su dirección, para así cumplir expresamente una prescripción, algo que prescribieron a una persona en especial, un paciente individualizado. Esto va a ser la diferencia con una preparación oficinal, que es el medicamento destinado a su dispensación directa a los pacientes, no a solo unos, sino a unos en particular con una condición específica para este preparado. Estos se van a dispensar en oficinas de farmacia, en servicios hospitalarios farmacéuticos, y también lo mismo es preparado por un farmacéutico, un químico farmacéutico o bajo su dirección. Vamos a hablar entonces otro concepto que es el material de acondicionamiento y qué es el material de utilillaje. Entonces, el material de acondicionamiento es cualquier material empleado en el acondicionamiento, valga la redundancia, de los medicamentos, a excepción de los embalajes que son utilizados para el transporte o envío. El material de acondicionamiento se clasifica en primario o secundario, según esté o no en contacto con el producto. Y entonces el de utillaje son materiales y equipos necesarios para la preparación de las fórmulas magistrales y oficinales. La normatividad nos indica, por ejemplo, que estos materiales deben ser de fácil lavado, de fácil desinfección y, según sea el caso, esterilizados. Por ejemplo, en el caso de los reagentes, no, porque hacemos preparaciones no estériles. Por acá tenemos luego un esquema, vamos a hablar de otro concepto. ¿Cuáles son las preparaciones magistrales que, según nuestra normatividad, podemos elaborar los reagentes de farmacia? Lo que le mencionaba, los no estériles, que son los de uso tópico, como polvos, ungüentos, pomadas, cremas, geles y lociones. Por acá nos preguntan qué técnicas de limpieza y desinfección aplicaría usted en el caso de realizar una preparación magistral. Siempre hay que hacer una limpieza, que puede ser manual o automática, ¿cierto? Automática con equipos y manual con agua y detergentes para eliminar el polvo y suciedad visible. Y después de esto se tiene que hacer desinfección mediante métodos físicos o químicos. Los físicos, por ejemplo, el calor, y químicos son cuando son estos los desinfectantes. La esterilización no, pues nosotros no tenemos la competencia del químico, que es hacer preparaciones estériles. Hablemos de otro concepto que nos pregunta características de las preparaciones magistrales no estériles y de las estériles. Entonces hay que hablar acá que la calidad de los reactivos a utilizar son diferentes. El lugar de preparación son diferentes porque se basa en el principio de que uno es estéril y el otro no. Entonces el químico utilizará todo lo que compete a la esterilidad, implementos, elementos de protección personal y manipulación de los productos. Y el que no es estéril son limpios más no estériles. Tiene que haber una buena asepsia, pero no tiene que haber esterilidad. Otro concepto, cómo se debe realizar un etiquetado y almacenamiento de materias primas utilizadas para preparación de magistrales. Indispensable esto, el etiquetado de las materias primas debe ser legible y preciso. En la etiqueta toda materia prima tiene que aparecer el nombre y datos de la empresa que provee esa materia prima, nombre de la materia prima específica, legible, como se mencionó, el número del registro interno que indica la materia prima ha sido controlada y aceptada por nuestro laboratorio, o sea que hay una adecuada trazabilidad del producto de la materia prima. También el número del lote, por lo mismo, por trazabilidad de esa materia prima en relación al fabricante y tener un control de la calidad adecuado. La cantidad neta del producto contenida en el envase y su concentración para saber en base a qué concentración vamos a utilizar esa materia prima. La fecha del envasado y la fecha de la caducidad. Y condiciones especiales de almacenamiento, así como precauciones de uso y manipulación. El video no nos va a dar como para todos los conceptos, la verdad, entonces voy a ir al problema que vamos a solucionar, que en mi caso voy a hacer
¿Cuál es la concentración de una solución de azúcar preparada al mezclar 35 gramos de azúcar con 150 gramos de agua? Y nos dice, realiza un esquema donde presente los pasos para dicha preparación, qué materiales y equipos necesita para ello y cuáles son las operaciones farmacéuticas básicas para realizarla. Entonces, empecemos. Materiales, indispensable una balanza para pesar los reactivos, un beaker o lo que es un vaso de precipitado para preparar la mezcla, que aquí están los dibujitos, el mezclador de vidrio, por acá se ve, y los reactivos serán el agua, que son 150 gramos, y el azúcar, que son 35 gramos. Acá la imagen del azúcar, acá el agua de extrema pureza, la balanza. Entonces tenemos que pesar 35 gramos de azúcar acá en nuestra balanza. Cuando ya pesemos esta cantidad de azúcar y separemos en nuestro beaker los 150 gramos, que en este caso serían 150 mililitros, que es lo mismo, se van a llevar a este beaker y con el mezclador de vidrio, vamos a hacer una mezcla homogénea. Listo. Entonces estos son los materiales y el procedimiento, el paso a paso. Y la operación sería en peso a peso, es 35 gramos de azúcar, que es lo que adicionamos sobre los 150 gramos de agua, que son los 150 mililitros, pero que en este caso se expresan en valor de medida de gramos por 100. Esto nos va a dar un resultado de 23.3 gramos. Ahora bien, en peso-volumen, entonces relacionamos el peso, que es 35 gramos de azúcar, sobre el volumen, que es 150 mililitros de agua por 100, que nos va a dar un resultado de también 23.3%. Es así como elaboro el video requerido para esta segunda fase de fundamentación. Muchas gracias.